Entonces, vamos a empezar con Diego García Davis. Es colombiano, trabaja para Open Society Foundations, tiene larga experiencia en el tema de desarrollo en Colombia y ahora nos va a hablar sobre el tema es la coca. La coca también es cocaína. Entonces, David nos dio un mensaje que la coca no es cocaína, entonces no contiene cocaína, exacto, que es verdad, sí, entonces la semántica. Ahora Diego nos va a dar su perspectiva, ¿sí? ¿Listo? Yo te voy a avisar cuando tienes 2 minutos. Vale. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Diego García, trabajo para la Fundación Open Society en el programa de política de drogas. Primero quiero felicitar a Vía, a Aldo, a Horacio y al Ciesas por organizar la conferencia, tal vez en su segunda versión. Sin duda es una conferencia única en el mundo en la medida en que pone a dialogar el mundo de la cultura, de las plantas, con el mundo de las sustancias y de política de drogas. En esa medida quiero felicitarles y ojalá podamos continuar con esta iniciativa. Y es sobre ese precisamente puente o vínculo al que quiero hacer referencia, es decir, entre el mundo de las plantas sagradas y la política de drogas. El programa del cual hago parte en Open Society promueve una innovación en política pública, es decir, buscamos cambiar paradigmas normativos y de política con relación al fenómeno de drogas, pensando en que lo que se ha hecho hasta el momento no solamente ha sido contraproducente y no ha llegado a los efectos que se habían planteado, sino ha sido especialmente nocivo para la región latinoamericana. Y es desde esa perspectiva que me interesa establecer un diálogo entre el mundo de la coca en su dimensión ancestral y la coca como insumo para la cocaína. Si bien la coca en su uso ancestral tiene unas formas de producción específicas y unos usos específicos, los campesinos cocaleros en general están afectados por ese marco normativo y a eso es lo que me quiero referir. A ver, yo quiero ser honesto y yo no soy antropólogo, soy politólogo y esa es tal vez la menor de las ciencias menores y y por eso voy a hacer uso de la habilidad que me dieron como opinólogo. Y las siguientes básicamente ideas muestran el dramático contraste entre las dos dimensiones a las que hago referencia. La coca reconocida en su rasgo cultural y ancestral y la coca condenada por ser insumo a la cocaína. Y quiero finalizar con un llamado a integrar las agendas. Eso es lo que me interesa realmente de este diálogo. En la medida en que consideramos desde la Fundación que se deben proteger los derechos de los campesinos cocaleros en general, en ambas dimensiones. Bueno, la primera dimensión, tal vez la más fácil de digerir, es el cultivo de coca destinado a usos ancestrales. Ustedes saben, y ya ha habido referencia en el panel anterior y en el de la mañana, que la hoja de coca en Bolivia, Perú y Colombia tiene diferentes niveles de protección y reconocimiento en sus dimensiones de derechos culturales y ancestrales. Esto en sentido técnico está en contravención de las convención o de la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas de 1961. Para darle una idea a ustedes del tono de esa convención, se planteaba que para el año de 1986 el mascado de coca, es decir, el acullico, o el chalcheo o el mambeo, dependiendo del país en donde se haga, se debía erradicar y prohibir. En esa medida tenemos un paralelo con los usuarios de cocaína, es decir, se estaba criminalizando a quienes usaban la hoja en su dimensión ancestral, de igual manera como se criminaliza hoy en día el usuario de cocaína. Como respuesta a esto, en el 88, tanto Perú como Bolivia pidieron en Naciones Unidas que
que se hiciera la distinción entre el cultivo lícito e ilícito, teniendo en cuenta los usos tradicionales. De hoy en día, y también se ha hecho referencia a esto, los países han avanzado en la región andina a proteger, gracias, esta dimensión. En Colombia, David ya hacía referencia a ello y tal vez es el más rezagado en la región andina, tiene algún desarrollo normativo que permite el cultivo a las poblaciones indígenas, ya lo dijo David. En Perú también Nicolás hizo referencia a ello, la empresa nacional de la coca, ENACO, compra alrededor de 3.000 toneladas, creo, Nicolás, al año, o menos, me dice él. Bueno, va a la baja. Sin embargo, de allí hay un reconocimiento al cultivo en términos generales y bueno, sin duda, como la diputada Brígida nos explicaba hace un rato, Bolivia merece una mención especial. Yo considero que de manera heroica se retiró de las convenciones de Naciones Unidas en el 2012, pidiendo la excepción en el 2013 para retornar a las convenciones, de que reservándose el derecho de no criminalizar la práctica ancestral del acullico, el mascado, el chalcheo o el mambeo para el caso colombiano. Esta defensa en la dimensión cultural, de nuevo, ha permitido desarrollos industriales. Ya David, sin duda, ha mostrado que es el pionero en desarrollos industriales en Colombia. Sus productos los encuentra uno en varias tiendas en el país, sin embargo, quisiéramos un desarrollo mayor y que se permitiera una mayor industrialización de los productos derivados de coca. Solo hasta el año pasado el gobierno nacional otorgó permiso para la investigación de derivados de uso de coca. En el caso peruano, hay un sector industrial mediano que ha desarrollado varios productos y hay un mercado interno dinámico hasta cierto nivel, diríamos. De nuevo, en Bolivia hay un caso interesante, son empresas estatales las que buscan las aplicaciones lícitas de la hoja de coca y podemos recordar el ingenioso producto de la Coca-Cola, asemejando el nombre de la multinacional y introduciendo un término haciendo referencia a las poblaciones de las zonas bajas de Bolivia. Todos estos esfuerzos, de nuevo, protegen y promueven ciertos usos de la hoja circunscritos a su condición cultural, ancestral y explorando posibilidades de aplicación en dimensiones industriales. Ahora, y aquí viene la historia menos promisoria y esperanzadora, y es la dimensión de la coca como insumo para la cocaína. No solamente los usuarios de cocaína siguen siendo estigmatizados, siguen siendo criminalizados, el mercado de la coca para la cocaína genera perversiones muy grandes a las que me referiré en un minuto. Pero volviendo a la convención del 61, voy a parafrasear lo que dice la convención al respecto. Cuando las condiciones existentes en cada país sean tales que a juicio del país sea posible la prohibición de la dormidera, el arbusto de coca y la planta de cannabis, es la medida adecuada, y ojo a esta aseveración, es la medida adecuada para proteger la salud pública y evitar que los estupefacientes sean objeto de tráfico ilícito. Es precisamente la interpretación de este artículo por parte de los estados donde se ha derivado el drama de los campesinos cocaleros en la región andina. Drama que, como decía, toma variantes sombrías e inesperadas. Voy a hacer algo efectista y voy a mencionar un evento que hubo después de la firma del acuerdo entre el gobierno nacional en Colombia y las FARC. La primera masacre que se dio después de la firma de ese acuerdo fue una masacre cometida por la policía antinarcóticos en un operativo de erradicación de hoja de coca. Las víctimas fueron 9 campesinos campesinos productores de coca. Y no solamente las poblaciones productoras, también los erradicadores son víctimas de esta
prohibición y de este paradigma prohibicionista. Solamente esta semana 6 personas erradicadoras manuales de coca fueron víctimas de un accidente de minas antipersona en una operación de erradicación. Creo que aquí es evidente que la idea de proteger la salud, según las convenciones, a través de la erradicación no está siendo muy efectiva o eficaz. Tendríamos que preguntarnos la salud de quién estamos tratando de proteger con la erradicación y la prohibición. Hay organizaciones que le han puesto cifras a la violencia relacionada a la producción en el marco ilícito. La Fundación Ideas para la Paz de Colombia identificó que por cada 100.000 habitantes en el año 2017 hubo 24 homicidios a nivel nacional, la tasa más baja en los últimos 40 años. Sin embargo, en las zonas donde se cultiva coca y donde se adelantan procesos de sustitución y erradicación, esa tasa se ha duplicado, es decir, hay 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Voy a dar un salto geográfico y voy a referirme a México. El programa de drogas del CIDE, Sede Centro, analizó una base de datos que contenía registros oficiales de una serie de hechos violentos. Entre los hallazgos se encontró que el 9% de las ejecuciones venían acompañadas de narcomensajes, lo que ellos denominan narcomensajes, que son básicamente mensajes enmarcados en el narcotráfico. ¿Qué tiene que ver el cultivo de coca y la violencia en México? Yo creo que todo, especialmente en ese porcentaje. Es el marco prohibicionista y la perspectiva prohibicionista la que ha generado esta violencia. Recordemos que México el año pasado vio en los últimos 20 años el año más violento. Cerca de 26.000 homicidios se registraron para el año, es decir, cerca de 3 homicidios a la hora. Para nosotros desde la Fundación El Nodo, todo este asunto está al otro lado de la frontera, en la frontera norte, desde donde se siguen criminalizando los migrantes, los campesinos, se fumiga con herbicidas áreas rurales y se ejerce control político en las zonas de producción y trasiego de cocaína. Hay una obstinación por erradicar, y aquí vale la figura de raíz, lo que ellos consideran su problema. Están abordando el fenómeno de la coca como insumo para la cocaína desde una perspectiva de política criminal. Desde la Fundación hemos tratado de promover una visión distinta que aborde las falencias del desarrollo rural, por ejemplo, la reducción de la pobreza y en últimas una perspectiva de justicia social. Volviendo a los Andes, vale la pena mencionar que de las 200.000 familias que producen más o menos coca en la región andina, hay cerca de un 80% de ellas viviendo bajo pobreza multidimensional. Entonces aquí de nuevo planteamos la idea de la tensión entre la política criminal y la política de inclusión social. Ahora, ¿dónde está el dilema o dónde encontramos nosotros el dilema entre la idea de coca sí, cocaína no? El exministro Dionisio Núñez, viceministro boliviano de la coca durante los años en que se retiraron de las convenciones y regresaron, aseguraba que, y voy a citarlo, vamos a reiterar que estamos comprometidos tanto con la protección de la coca como con los controles de la producción ilegal de esta. Y esto es a título personal. Yo creo que insistir en esta dicotomía de que la coca sí y la cocaína no alimenta esa perspectiva prohibicionista. Esto le permite a esos intereses foráneos, es decir, del norte, imponernos y determinar qué podemos hacer con la producción de los campesinos cocaleros, qué podemos y qué no podemos hacer con la producción cocalera. Es decir, la restricción inclusive afecta las dimensiones culturales de la hoja. Yo creo que un cuestionamiento radical del marco normativo de política no puede desvincularse de una realidad mal hecha. Esta es la realidad que viven las comunidades que cultivan en entornos de exclusión y criminalización. Construir un lenguaje de cultivadores criminalizados
genera tensiones entre comunidades campesinas comparables. A nuestra manera de ver, todos son campesinos cocaleros y de esa manera debían abordarse. Así como los usuarios de cocaína tampoco debían ser criminalizados y señalados como parte de una cadena criminal. Creemos que, por tanto, hay una necesidad de darle visibilidad a la situación de los campesinos cocaleros en la región andina desde una perspectiva de desarrollo rural. Les doy un ejemplo muy claro. A mi llegada a la fundación encontré que el uso tradicional de la planta en su dimensión ancestral estaba aceptado e incluso promovido, pero no había cabida para trabajar con campesinos cocaleros que produjeran coca como insumo para la cocaína. Costó mucho trabajo convencer a la fundación de que era necesario incluir a estas poblaciones en una agenda de reforma de política pública. Las construcciones semánticas, de nuevo, considero que solamente alimentan el paradigma prohibicionista. Insisto, marcar la dicotomía entre coca y cocaína en su dimensión del cultivo simplifica temas muy complejos como la inequidad, la pobreza multidimensional y el desarrollo rural. Estamos enfrentados a que nos impongan la historia de alguna manera. Nos estamos encasillando en esa crítica desde la dimensión cultural hacia la producción ilícita en el mundo del vencedor y vencido. En concreto, estamos viendo cómo desde la producción de coca ancestral estamos reclamando un mundo sin cocaína. Es básicamente lo que propuso la Convención de Estupefacientes en el 61. Bueno, quiero aquí dejar como unas preguntas de reflexión para el grupo, y es generar un diálogo empático, es básicamente lo que me interesa. Que entre estas dos dimensiones haya una transferencia de intereses y una transferencia de capacidades. Y quisiera pensar o sugerirle a quienes trabajan en la dimensión cultural si es posible definir qué es ser campesino cocalero, si hay matices en su vocación hacia el campo, preguntarles si no son sujetos ambos de la exclusión política y económica que cae en estas regiones, y especialmente preguntarles si no son campesinos aplastados por una historia postcolonial o colonialista que proviene desde esa perspectiva prohibicionista del norte. Lo dejaría ahí para sugerir un diálogo posterior. Bueno, ahora Jorge Hernández Tinajero y Guillermo Ospina van a hablar sobre su reciente publicación sobre amapola, opio y heroína, la producción en Colombia y México. Jorge es fundador de AMECA y también de CUPID aquí en México, lleva más de 20 años trabajando en el tema de política de drogas, y estamos muy contentos que vas a compartir esta publicación recién. Ok. Bueno, gracias, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Mi nombre es Jorge Hernández Tinajero, llevo ya algunos años trabajando en cuestiones relativas a las drogas. Empecé más bien como activista del cannabis y ahora estoy en la goma de opio después de varios años de evolución en el ambiente. Gracias a Diego García, hace aproximadamente año y medio me presentó con Guillermo, que ahora supongo que él también se presentará. Guillermo es antropólogo colombiano, yo soy politólogo mexicano, y nos juntó el interés, la coincidencia de un interés que no había habido dentro del debate de política de drogas sobre el papel de la amapola y de su producto más conocido, que es la goma de opio, que es el material, el producto agrícola con el que se fabrica una serie de sustancias muy importantes
como son básicamente la morfina y la codeína, que tienen amplios usos médicos y que en últimas fechas pues ha sido objeto de intensos debates y discusiones por lo que Estados Unidos ha denominado una epidemia en el consumo de los productos del opio, que tiene distintas causas. Ese consumo, esa demanda de Norteamérica ha revitalizado la producción de amapola en México, muy especialmente, en Colombia también. Vamos a verlo un poco, cuáles son las cifras, qué es lo que se produce, y también en Guatemala, que son los 3 países productores de América Latina. Vale la pena decir en este sentido que el núcleo o el centro del sistema internacional de control moderno es el opio, es la amapola. En la Convención del 61, por distintas razones más culturales y de control geopolítico, se agregaron con bases raciales la planta de la coca y de la marihuana, pero en realidad la evolución del sistema internacional de control proviene del opio de fines del siglo XIX, y es esta sustancia y el opio, la ambivalencia que tiene como medicamento esencial para controlar el dolor, es el analgésico por excelencia, pero también tiene un alto potencial adictivo, y en sus formas concentradas, básicamente en la morfina y después en la heroína, constituye o ha constituido fenómenos importantes en el ámbito del consumo de drogas que tienen implicaciones importantes en el ámbito de la salud, ¿no? El consumo de la heroína es un consumo suele ser problemático, la dependencia física es muy fuerte, no es sencillo abandonar el consumo, y entonces lo que estamos viendo, y lo iremos explicando, es cómo la consolidación de los mercados de Norteamérica afectan la producción de amapola y en otras partes de América Latina. México, ya lo veremos, cultiva desde, digamos, mediados del siglo XIX, por ciertas razones. En Colombia el cultivo es más reciente. Sin embargo, es digamos, dentro del ámbito de la discusión, el debate de drogas, el opio o la amapola y las personas que los cultivan no habían sido objetos pues, de un análisis o de una investigación que describiera las circunstancias de estos productores y cómo se vinculan con los grandes mercados de Norteamérica y las implicaciones que eso tiene para nuestros países, ¿no? El cultivo de la flor de la amapola forma parte de una economía local destinada de forma casi exclusiva, si no es que exclusiva, al mercado ilegal en el exterior, que se constituye básicamente por la demanda de heroína, principalmente en los Estados Unidos. Es curioso, pero los cultivadores, ni en Colombia ni en México, utilizan el producto, ni saben ni siquiera para qué sirve. En este espacio, digamos, en el que se habla de plantas sagradas, curiosamente la amapola, que es objeto de un control, de una fiscalización internacional muy importante, no tiene usos para las poblaciones cultivadoras, y por lo tanto es una planta que dentro de todas no es sagrada, a pesar de la importancia creciente de la economía de su cultivo y de lo que está significando para las poblaciones rurales de nuestros países. Básicamente el cultivo es llevado a cabo por los campesinos más pobres, los más alejados de todo, y que sufren incluso de discriminación dentro del mundo rural. Es decir, yo he ido en Colombia y algunas expresiones también aquí en México en la que la coca es cultura, la coca es legítima, tiene usos ancestrales, pero los cultivadores de amapola, esos sí son delincuentes y eso sí es droga.
Entonces hay una discriminación empezando por los mismos cultivadores, pero que se extiende a todo y hace de estas comunidades las más vulnerables, las más alejadas y las que producen una flor, un producto que simplemente una vez que lo tienen en bruto pasa directamente, digamos, a las manos que lo transforman. Ahí comienza un proceso distinto de tráfico para terminar en los mercados de Norteamérica como una manera de sustituir muchas veces la creciente dificultad de obtener opiáceos básicamente sintéticos. La inmensa mayoría de la gente que consume en Estados Unidos comenzó utilizando medicamentos controlados, que hubo una política agresiva de expansión comercial de estos medicamentos, que una vez, digamos, apretado el control sobre ese consumo, de inmediato la opción más barata, más efectiva, más eficaz para paliar los síndromes de abstinencia o la imposibilidad de consumir estos medicamentos, se cristaliza en la heroína, ¿no? La heroína ahora en Estados Unidos, la disponibilidad de heroína es muy alta, en todas las comunidades existe y hay una verdadera crisis, digamos, que se describe también en este documento, ¿no? El trabajo que está aquí es un estreno, realmente. A partir de ayer ya hay un vínculo en el que ustedes pueden descargarlo. No tuvimos ya el tiempo para imprimir. Estará impreso pues, en los próximos tiempos, pero por lo pronto en el website de Transnational Institute, de tni.org, encuentran ya un documento descargable que contiene, digamos, las partes más importantes de esta investigación que continúa. Es importante mencionar, y yo voy a dejar ahí después para que Guillermo hable también de la historia en Colombia y lo que pasa en Colombia y cuáles son las técnicas de cultivo, es importante decir que existe actualmente en el mundo una producción suficiente de medicamentos de grado farmacéutico para paliar el dolor de toda la humanidad. Se producen alrededor de 800 toneladas de morfina legales que se destinan a diferentes medicamentos, además de los sintéticos que no provienen directamente de la planta. Y el mundo consume alrededor de 500 toneladas anuales, con lo cual hay un excedente de 300 toneladas de morfina que se maldistribuyen en el mundo. Es decir, nuestros países tienen poco acceso al control de dolor por opiáceos en medicamentos opiáceos. Sin embargo, y por lo tanto, esto tiene implicaciones también, como se verá al final, para esta idea formulada una y otra vez por políticos, por algunos estudiosos que no han profundizado a veces en lo necesario sobre este fenómeno, que se habla de legalizar los cultivos en nuestros países para destinarlos a medicamento. El medicamento como tal, de grado farmacéutico, es muy barato. Ninguno de nuestros países tiene problema para comprarlo, digamos, en el exterior, y por lo tanto, lo que tenemos que entender, y partimos de este principio, es que toda la producción de amapola en nuestros países está destinada única y exclusivamente a los mercados ilegales. Eso es importante entenderlo porque al final vamos a ver que en realidad no existe una solución de corto plazo para el fenómeno del consumo de opiáceos actualmente en los países desarrollados y en Norteamérica en lo particular. Entonces, yo en este momento dejo aquí para que empecemos a hablar un poco de Colombia, hablaremos de cultivo y de México y al final daremos algunas conclusiones y algunas observaciones. Ya, gracias. Ya Jorge dijo prácticamente todo lo que yo quería decir también, entonces voy a tratar de retomar como algunas notas que tengo de discusión más reciente, ya revisitando el documento que escribimos, en el que estuvimos trabajando casi por más de un año, alrededor de un año. Quisiera retomar el hecho de que Diego García aquí es el culpable de que nos hayamos juntado, ¿no? Y ha sido
pues muy bienvenida a este encuentro, de poder ensayar, de poder explorar algo comparativo sobre la amapola en Colombia y México. Bueno, también quiero mencionar que este documento que estamos presentando hoy es el resultado de la participación del equipo en TNI, que es el Transnational Institute de Ámsterdam. Martin Helsma y Pin Metal estuvieron muy activos en la discusión, entonces digamos que hay un documento acá que tuvo margen de discusión amplio y repensando sobre todo qué se ha dicho sobre la amapola, que está publicado, pero también haciendo trabajo de campo, porque digamos que si no hacemos trabajo de campo, pues nos quedamos en las versiones oficiales y en estas cosas. Entonces está nutrido también de la experiencia de visitar zonas amapoleras en Colombia y zonas amapoleras acá en México. Quisiera plantear algo con relación al pendón que está acá atrás sobre plantas sagradas, que me llama mucho la atención y hablábamos con Jorge de cómo la amapola se ubica en este contexto de las plantas sagradas, ¿no? Diego mencionaba algo al respecto. Yo quisiera decir que pues, las plantas sagradas generalmente se ubican en un contexto de uso ritual vinculado a lo indígena, a la ancestralidad y que pueden demostrar o puede verificarse una continuidad o una filogenia, una trazabilidad en el tiempo que le da el valor de ancestral al uso de una planta. Con relación a la amapola, podríamos decir que sí está en el espectro de las plantas medicinales. Como lo decía Jorge, pues es una planta que provee materia prima para una industria farmacéutica que cumple un rol tan sagrado como aliviar el dolor, ¿sí? Podríamos decir que ya el hecho de aliviar el dolor pues tiene digamos, un valor muy importante, pero también más allá de la farmacéutica, podríamos decir que los derivados ilegales de la amapola alivian el dolor de la gente que depende de esta sustancia para sus dolores sociales, sus dolores emocionales, etcétera. ¿Sí? Es decir, si lo tratamos desde esta perspectiva, pues podríamos decir que sí, la amapola también tiene sus contextos de sagralidad, de ancestralidad, porque es una planta milenaria. Sin embargo, a Colombia, y empiezo a entrar digamos, en el caso de lo que hemos encontrado, de lo que estamos aprendiendo sobre la amapola en Colombia la amapola es muy reciente, ¿sí? Es una planta que tiene de haber sido introducida al país con fines comerciales digo, como un cultivo que provee materias primas a la elaboración de heroína, alrededor de 30 años, estamos hablando de finales de los años 80 y de aquí en adelante pues se adopta el cultivo. Voy a hablar un poco de mi experiencia y muy rápido, Sara, para que no vayas a cerrarte por el tiempo. Yo me he encontrado la amapola en el caminar en dos momentos de la vida. Uno, a finales de los 90, caminando una región de Colombia que es la cordillera central entre el Valle y el Tolima, es una zona montañosa. En esta época yo estaba interesado en entender un poco de cómo era que funcionaba el conflicto allí, cómo los campesinos ganaderos del páramo, que es una zona de alta montaña, pues lograban adaptarse a condiciones difíciles en términos ambientales, pero también políticos, ¿no? Una zona controlada históricamente por las FARC, etcétera. Y atravesando del valle hacia el Tolima, cruzando la cordillera, pues yo me encontré cultivos de amapola, pero así pues, como que, uy, ¿qué es todo esto? A mí sí me habían avisado, me habían dicho, oye, por allá está peligroso porque hay mucha amapola y tal. Bueno, más interesante aún, ¿no? Bueno, vamos para allá. Y sí, digamos que lo primero que me llamó la atención fue el sonido de las motosierras, porque esto era una montaña le decimos en Colombia al bosque, una montaña azul desde el páramo, desde la línea que divide las aguas en esta cordillera. Se escuchaban las motosierras a lo lejos. Y cuando empecé a bajar, pues lo que uno encontraba era campesinos con una motosierra talando el bosque, viviendo en un cambuche que es una casucha de plástico y allí pues cultivaban la amapola, ¿no? Digamos. Ese fue un primer momento que retomamos acá en la historia breve del opio en Colombia y es el primer momento de la llegada de la amapola cuando se genera un boom económico y es que se produce, por decirlo de alguna manera, un frente de colonización de montaña, la ampliación de la frontera agrícola en las tierras altas, que había parado
prácticamente en el cinturón cafetero, un poco la ampliación de la frontera agrícola ganadera subió un poco más hasta el páramo, que son los pastizales naturales de la alta montaña en Colombia, pero la amapola propició una nueva dinámica de colonización en los bosques altoandinos que estaban allí. Es decir, allí hubo un momento en el que Colombia llegó a tener, según las fuentes secundarias, alrededor de 20.000 hectáreas de amapola en cuestión de unos pocos años, ¿no? Llegó a tener, digamos, en el mercado mundial el 9% de la producción de amapola ilegal en el mundo, y eso, pues, digamos, comparado con Afganistán no era nada, pero a nivel latinoamericano era como que estábamos por encima de México y Guatemala, que han sido, pues, productores de amapola con mucha más historia al respecto. Ese fue el primer momento, y digamos en el ciclo de la amapola en Colombia podríamos decir, la amapola llega a finales de los 80, en los 90 se disparan las áreas de cultivo, hay una relación allí con crisis del precio del café, mucha mano de obra cafetera encuentra allí una oportunidad de ir a conseguir plata rápido, y algo que hablábamos con algunos amigos acá que anoche, etcétera, es que sí, efectivamente la amapola trajo en las zonas de cultivo pues una cantidad de efectos sociales, y es que comunidades campesinas que escasamente se ganaban la comida o sembraban para comer o tenían una pequeña renta, con la amapola tienen un ingreso altísimo, y pues digamos que ahora tienen una capacidad de consumo, tienen para comprar armas, para tomar mucho alcohol, se genera todo ese tipo de economía especulativa alrededor de las zonas de cultivo, y genera, pues obviamente, problemas sociales, hubo muchos muertos, etcétera. Digamos, hay un momento de la bonanza de la amapola que trajo consecuencias sociales muy negativas, por decirlo así. Y hay casos de pueblos indígenas que, el caso de Aponte, por ejemplo, hay un caso muy famoso también cerca de la zona que visitamos con Jorge el año pasado, y es un pueblo que tomó una autodeterminación de decir no más amapola porque eso realmente nos está acabando, ¿no? Entonces genera una serie de resistencias allí, digamos, no cultivar más amapola y volver a sembrar comida, etcétera. Bueno, hay un involucramiento fuerte también de las FARC en esa bonanza amapolera, y es que sí es cierto, y en el Tolima lo pude ver, que las FARC tenía el control del mercado, es decir, brindaba seguridad tanto a los cultivadores como a los compradores de la goma. Entonces allí hay un vínculo muy, muy estrecho. Luego, para continuar en la historia y avanzar en esto, el cultivo empieza a descender, esto es a mediados de los 2000, ¿sí? Empieza a descender las áreas de cultivo, se empieza a abandonar en buena parte de las áreas cultivadoras que tuvieron cultivo con la bonanza, básicamente porque la fumigación tuvo un efecto, ¿sí? Y es que la gente dijo, no, pues nos están fumigando, las plantas no han comenzado a florecer y ya nos están fumigando, y fue fumigación, 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 al punto de que sí llegaron a afectar, digamos, a algunos productores que dijeron, no, no vamos más con esto, que esto se acabó. También hubo un efecto, y es que el precio bajó, y es que hay algo importante en las economías campesinas, y es que, digamos, que un campesino no produce algo que nadie se lo va a comprar, ¿sí? Y ahí es donde entramos como en la cuestión esta del mercado lineal, ¿sí? Que digamos que todo se plantea en una línea, y es que hay productores y consumidores, y en la mitad están los que transforman esta producción agrícola en una mercancía, los que la transportan, los que la ponen en la calle ya en un producto, y los que se la consumen. En esa linealidad, digamos, pues se pierde de vista todas las intersecciones de líneas que hay con otras cosas, ¿sí? Es decir, si tú pudiéramos ver el asunto desde arriba en perspectiva, podríamos ver distintas líneas que se cruzan, y el caso de la amapola es muy claro en ese sentido, que tenemos unos productores ilegales como los que vemos aquí en México y en Colombia, que se conectan con unos consumidores ilegales. O sea, aunque lo que es legal o ilegal, eso es un asunto de situación geográfica, ¿no? O sea, eso es tan relativo que no podríamos generalizar qué es legal o qué es ilegal, qué es permitido, qué es prohibido, profano, sagrado, etcétera. Hay otra línea que se cruza con esa en el caso de la amapola, que se cruza tal cual, que es la de los productores legales que mencionaba Jorge hace un momento, con los consumidores legales, ¿sí? Y allí es donde está el asunto, es decir, si hay una producción ilegal que llega a consumidores ilegales,
y en el medio toda esta serie de pasos para que eso sea posible, pero también hay unos productores legales y consumidores legales, pues lo que se está viendo con el caso de los Estados Unidos y la crisis de sobredosis de opioides es que muchas veces, lo mencionaba Jorge hace un momento, lo que ocurre es que alguien, el médico, le receta una medicina, digámoslo así, una sustancia para el dolor, después se le acabó la receta, no se la recetan más y tiene que ir a buscar con qué resolver su dolor, así no sea solo físico, pero es que ahora necesita algo para resolver el dolor de estar vivo, sencillamente, ¿no? Podría ser el asunto. Bueno, ¿por qué llegué a esto de las líneas? Ah, bueno, estaba en la boom, en la historia de la amapola, la bonanza, luego viene la crisis, la fumigación, esto prácticamente se acabó y sale de los medios de comunicación. O sea, a finales de los 2000 ya no se habla de amapola en Colombia el tema es coca, es decir, frente a la espectacularidad de las cifras de coca y el problema grandote de la coca, pues la amapola realmente parece algo insignificante, ¿no? Como que eso es por allá, como que eso es un rezago, que ya no importa, que eso no tiene nada que ver aquí. Lo que encontramos en campo, y ya estamos llegando al presente, digamos, el momento actual, es que hay zonas donde la amapola ha persistido, ¿sí? Está allí, a pesar de que la han fumigado, la han intentado erradicar, etcétera, y ha persistido como parte, como lo decía hasta ahora en el tema de la coca, como parte de una economía familiar campesina. Es decir, la amapola está al lado del maíz, del frijol, de la arveja, de la papa, de la quinoa, de todas estas cosas que se cultivan en este rango altitudinal que es óptimo para la amapola en Colombia, que es la tierra fría, y está allí, como lo mencionaba Jorge, básicamente como un valor de cambio, que es algo importante de entender, y es que no se usa. Y si la gente sabe, si incluso supiera para qué se usa, no les interesa, ¿sí? Un comentario que nos hicieron, que me pareció interesante cuando les preguntamos, bueno, ¿ustedes saben qué pasa con esta goma cuando la venden? ¿Para dónde va? Y un líder campesino nos dijo, sí, claro, esto va para matar gringos, ¿no? Así como, está clarísimo. Obviamente eso tiene… Sí, y tranquilo, sin dolor, etcétera. Obviamente esto tiene un contexto político, ¿no? Es que hay un imaginario de que que a ellos les produce un ingreso en efectivo, líquido, como dices tú, es algo que entra en efectivo, que puedes almacenar bien si el precio está bajo y esperas a tener suficiente goma para cuando tenga mejor precio, ahí tienes un ahorro, funciona como ahorro básicamente, pues es algo que no se consume localmente, es algo que no se come, no se fuma, está allí como un producto agrícola, pero es básicamente valor de cambio, ¿sí? Y como valor de cambio en la lógica de la economía campesina pues tiene una función muy clara y es tan claro como que si no hubiera quien les comprara esa goma pues ellos no la estarían produciendo. Es decir, si de alguna manera alguien dijera, bueno, ¿cómo acabamos estos campesinos cómo acabamos con el cultivo de la amapola, que esta gente deje de sembrar amapola? Pues es tan sencillo como si no hay quien se la compre, pues no la van a sembrar, ¿sí? Y estamos de nuevo en la lógica de la línea que plantea esto en términos de consumidores y productores, ¿sí? Seguí. Hasta ahí. Bueno, a mí me gustaría referir un poco a la historia en México. El cultivo de la amapola en México comienza a establecerse de manera, digamos, sistemática a mediados del siglo XIX, con la llegada de inmigrantes chinos para construir el ferrocarril y también impulsado en su momento por la Guerra Civil Norteamericana, que requería de morfina para todos los heridos de guerra. Ello produjo, digamos, estos fenómenos históricos, impulsaron los cultivos, sobre todo en el noroeste de México, en lo que ahora se le conoce como el Triángulo del Norte, que es la zona sobre todo de montaña entre Sinaloa, Durango y… ¿qué es? Sinaloa, Durango y… Chihuahua, exacto. Y eso sirvió, digamos, para abastecer durante mucho tiempo al mercado norteamericano y ilegal, mientras la heroína se mantuvo dentro de rangos, digamos, considerados bajos en Estados Unidos, siempre se ha consumido, pero a raíz, digamos, ya es algo que está en el documento, a raíz un poco de la desarticulación de lo que se conoció como la conexión francesa, hay por ahí película también,
fines de los 60, principios de los 70 en Francia, que era el opio turco o la heroína turca que pasaba a través de Marsella en Francia y que llegaba a los mercados de Norteamérica del Este. Se cierra esa llave y entonces los cultivadores o los grupos que controlaban la amapola en esta región de México del Norte comienzan a exportar también las técnicas de cultivo. También hubo la Operación Cóndor, una presión importante de los Estados Unidos para terminar con estos cultivos. Digamos, famoso el episodio de la destrucción que causó el operativo. Trasladan los cultivos a otras zonas igualmente montañosas, a otras zonas de alta marginación, y se instalan los cultivos a partir de mediados de los 60, principios de los 70, en regiones como Oaxaca, Guerrero muy especialmente, Michoacán, hay algunas partes en Chiapas, la amapola está más o menos distribuida ahí, y desde entonces la amapola se cultiva en estas regiones y con la expansión de la demanda de los años recientes, el boom o el crecimiento exponencial en el cultivo de amapola pues ha hecho, por ejemplo, que realmente Guerrero esté prácticamente cultivado en todas sus regiones de amapola. Este cultivo no requiere grandes cosas, digamos, una gran inversión en términos del desarrollo de la planta. Es una planta muy resistente, que tiene ciclos cortos, que produce una goma que rápidamente, como dijo Guillermo, se puede almacenar, o sea, puede durar en el plazo medio, por lo menos. Y por lo tanto, si lo piensan en un producto agrícola, no es lo mismo cultivar melones o sandías, que una vez que está la cosecha, el volumen es muy grande, que es perecedero, que responde de inmediato al mercado. Aquí no, aquí es un tesoro que las comunidades guardan y que van ingresando al mercado según vaya el precio o los compradores vayan pasando. Entonces aquí tenemos una cadena en la que la realidad y la circunstancia del campesino tienen muy poco que ver con el producto una vez que sale de sus manos. Una vez que sale de las manos se transforma. Aquí hay también en el documento tenemos una, digamos, explicación de la forma en que se transforma la goma en heroína y cómo distintos procesos que se siguen, son 3 básicamente, arrojan productos distintos. Hay 3 tipos más básicos de heroína, digamos, en los mercados. La heroína mexicana, famosa por ser la más impura, por tener la menor calidad dentro de las que existen, se le llama en inglés black tar, es famosa la mierda negra mexicana, ¿no? Así que es muy expandida, es lo que mayoritariamente se produce en México. Después están las técnicas que los colombianos adoptaron para producir otro tipo de heroína que se produce sobre todo en el sudeste asiático, que se llama China White, que es una heroína blanca, y está la heroína producida bajo las técnicas que se usan, por ejemplo, en Afganistán, que arroja un producto que se le llama brown sugar. Entonces, cada una de estas heroínas tiene también distintas formas de administración, lo cual influye en la dinámica de los mercados de consumo. El black tar mexicano, por ejemplo, se puede fumar, se puede diluir para ser inyectado. El China White es un polvo que se puede inhalar o se puede inyectar. Y el brown sugar es otro polvo de un color más café que también se fuma o se inyecta. Entonces, por ejemplo, entre Nueva York y Londres, los patrones de consumo en las vías de administración y por lo tanto las formas y riesgos que asume el consumo pueden ser distintos. Lo que hemos visto actualmente, y hay una caja especial dentro del informe que habla sobre quién más o menos produce cada uno de estas heroínas y cómo algunos, por ejemplo, lo que hemos visto en nuestras visitas de campo es que en general, por ejemplo, la heroína producida en México, que suele ser black tar, es este proceso más rudimentario, ha ido también transformándose para ganar
mercado dentro de los Estados Unidos y ahora algunos lugares donde cierto tipo de cárteles más sofisticados controlan los cultivos, está México también empezando a producir China White. Y esto, lo que, digamos, el impacto inmediato que tiene es la distribución y la pelea de la heroína dentro de la propia Norteamérica, en la que actualmente, y esas son parte de las conclusiones que tiene, preliminares que tiene este estudio, es que la DEA, las agencias de seguridad de Estados Unidos, están volteando específicamente, no solamente en su actitud típica de echar la culpa al productor del problema interno, sino que en el caso de México han llegado a afirmar que el 85% de la heroína que se consume en los Estados Unidos proviene de México. Esto va a tener muy importantes repercusiones en la política de los Estados Unidos hacia nuestros países y en relación específicamente al cultivo y a la producción de amapola. Por lo que podemos prever es que mientras haya una demanda, que es una demanda creciente, estable y que no va a desaparecer en el corto plazo, va a seguir demandando esta heroína, es decir, no va a bajarla y por lo tanto los precios pueden seguir tendiendo a subir dependiendo de la demanda, pero la tradición política de Estados Unidos es presionar al productor. Entonces lo que podemos prever y esperar es que los Estados Unidos comiencen a presionarnos para encontrar nuevas formas de erradicación, aun cuando la dinámica del cultivo y de las comunidades que lo hacen es imparable. Es decir, por más que se logre, y se explica un poco también en eso, es cómo los cultivos van rotando, no siempre son en las mismas áreas, pero siempre se está cultivando. Pues México, digo, y con esto voy a terminar, en el más reciente, el primer informe sobre monitoreo de cultivos de amapola en México, que es del año 2014-2015 de la UNODC con el gobierno mexicano, habla de un estimado, digamos, o un medio actual de cultivo de 25,000 hectáreas, que bueno, hacemos cálculos de cuánto es esto en goma, cuánto es esto en morfina, y luego cuánto es esto en heroína, y vemos que más o menos empata con la demanda de heroína en Estados Unidos. Se calcula alrededor, hace un año y medio, se calcula alrededor de 600,000 usuarios de heroína consuetudinarios. Empata más o menos, y sin embargo el gobierno mexicano declaró que en el año de 2015, cuando se finaliza este estudio, había detectado 24,000 hectáreas de cultivo y había destruido 23,750 hectáreas, una cosa así. Entonces dice uno, bueno, ¿y cómo es posible que surtamos el 80% del producto si prácticamente destruimos todo? Y eso, digamos, se explica en el estudio gracias a la investigación que hicimos de las técnicas de cultivo, de la forma de los cultivos rotatorios y de cómo, como son una planta de ciclo corto, puede haber hasta 3 cosechas al año. Entonces, las 25,000 áreas, la superficie de cultivo de 25,000 hectáreas, es, si lo multiplica a 1 por 3, por los 3 ciclos de cultivo, pues en realidad no son 25, sino son 75,000 áreas que más o menos van empatando con la demanda que hay en Estados Unidos. Entonces lo que vemos es una correlación real, si bien también expresamos cómo las cifras emitidas por el Departamento de Estado, por la DEA, claramente tienen problemas metodológicos y tienen una alta interpretación, digamos, política, que claramente no va a ser favorable para proteger a estos cultivadores o para detener el cultivo de amapola en nuestros países, ¿no? Ya aquí lo dejamos y creo que… Bueno, es que vamos a ir a preguntas y así tú puedes cerrar. Si hay preguntas, digamos que sí quiero cerrar la mesa en 10 minutos para que tenemos 1 hora para comer, entonces hay preguntas del público. Ok, voy a tomar la pregunta y después ustedes pueden cerrar con sus comentarios finales. Me voy a quedar con el micrófono. No, me lo voy a quedar, Bueno, gracias. Quería preguntar a Jorge y a Guillermo
En verdad, dos cosas. ¿Por qué, en su opinión, no se generó un mercado de consumo de opio en Latinoamérica como se generó con cocaína y marihuana? Y habló Guillermo más o menos que las FARC hegemonizaban, tenían el monopolio. ¿Cómo es la situación en México con los carteles de la distribución de la producción? Perfecto, muy buena pregunta. Y creo que tal vez Guillermo pueda hablar un poquito del consumo de heroína en Colombia, porque sí hay consumo, también aquí en México. Pero, ¿otra pregunta? Ok, vamos, sí, pero vamos con 3 y vamos Vale. a cerrar. Vas, ¿Ya? Son 2 preguntas. ¿Sí son? Sí. Bueno, la primera es, por ejemplo, en la coca uno ve mucho la relación, hablando de economía moral, es estas ganas de lavar también como la plata. El campesino está pensando en como lavar la plata. Entonces, usa el dinero de la coca para cosas específicas. Allá en Caquetá lo usan para la ganadería, por ejemplo. Compran animales, entonces, como una manera de un sector sentirse menos culpable de la situación. ¿Eso pasa en la amapola? ¿Qué relaciones, por ejemplo, se pueden establecer si también coca, amapola, coca, ganadería, amapola y otras economías? Esa es una. Y segunda, el año pasado en un evento donde estuvimos muchos cultivadores y cultivadoras de coca y de amapola, llegó uno de amapola y dijo, ahorita hay 12.000 hectáreas. Entonces todo el mundo como, amapola, ¿verdad? ¿No? Después de firma de acuerdos y todo esto, dijeron, y no nos sentimos representados en los acuerdos y no sé qué, y ahí no nos tienen en cuenta y hay 12.000 hectáreas. Entonces, más o menos, todo el mundo ha hablado ahorita de lo que ha ocurrido con la coca del 2012 para acá. ¿Qué ha ocurrido con la amapola? ¿Se ve un efecto diferenciado en el contexto de los acuerdos? Gracias. Ok, muchas gracias. Ok, última pregunta. Estabas en la mesa anterior. Yo nada más quiero hacer 2 comentarios. Uno, particularmente, de cuestiones históricas. Justo precisamente en esta región de Sinaloa, ¿no? Frontera, este triángulo, precisamente durante la Segunda Guerra Mundial hay toda una propuesta norteamericana de cultivo y de hecho, digamos, fomentada por Estados Unidos en buena medida por la ruptura de la producción que se está haciendo en China o en Asia, y creo que eso es muy importante. De hecho, eso consolida, digamos, la primera gran oleada, ¿verdad?, de producción de amapola, que es precisamente para el mercado norteamericano. Eso está clarísimo y está estipulado, digamos, desde las propias agencias norteamericanas. Ese es un punto que creo que es importante. Y otro punto que creo que es también muy importante es, digamos, ¿cómo generan ustedes o cómo acceden ustedes a ese tipo de información? Porque es una información que desde luego está sesgada por las propias agencias norteamericanas, las agencias mexicanas, digamos, el propio espacio mexicano manipula de una forma verdaderamente extraordinaria toda esta información. Entonces, ¿qué nivel realmente tienen ustedes de acercamiento a la realidad, digamos, a la realidad real? Porque tú mismo lo acabas de decir ahorita, ¿no? Son 25.000 hectáreas, pues en un lugar. Pero ¿qué tal las otras 25.000 que hay en otro? ¿Y qué tal? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento que sí es muy importante y es, digamos, un cuestionamiento específico a las fuentes, ¿no? Y creo que las fuentes, a no ser por el trabajo de campo que se ve que es verdaderamente extraordinario, a mí me parece que las fuentes requieren de una crítica mucho más radical y no quedarse un poco en el plano de las afirmaciones oficiales y mucho menos de las oficiales norteamericanas, que desde luego están bastante manipuladas al igual que las mexicanas. Sí, mientras sigue siendo mercados ilegales, vamos a tener datos insuficientes. Voy a ir con las 2 preguntas para ser demócrata. Pero me quedo con el micrófono. Sobre Diego, ¿puedo hablar sobre Diego? ¿Sí? Bueno, yo sí pienso que hay que, bueno, yo me hago más cerquita aquí, aprovecho. Lo que decía Diego sobre las preguntas, yo simplemente quiero hacer una advertencia y es advertir lo que ha pasado con la legalización de la marihuana en los países. Otra vez veo la repetición de la guerra del opio, es decir, ya no es por la fuerza, ya no es con cañones, sino es a través de los mecanismos de la presión económica, política, etcétera, sobre los países, para que se abran los mercados para producir sustancias que van a ser
las multinacionales o transnacionales de determinados países. Eso pasó en Colombia con el tema de la marihuana. La legalización supuesta, que no era tal, simplemente se dio para que unas empresas, especialmente canadienses, pudieran obtener materia prima, fundamentalmente cannabidiol por ahora, y hacer su gran negocio. Y el problema social de los cultivadores de coca, de marihuana, de las plantas en general continúa intacto, a pesar de que el de la marihuana es un fabuloso negocio, fabuloso negocio. Entonces me parece que es necesario advertir que esa ruta de expolio, yo la llamo ruta de expolio, no puede hacerse con las demás plantas. Y hoy en Colombia, por ejemplo, hay un problema de ausencia de lidocaína. La lidocaína es una sustancia que obtienen a partir de la cocaína, cogen la cocaína, convierten en una molécula química hecha en laboratorio y es el anestésico. Hoy hay crisis de codeína, ¿cómo era que llamaba? De esa sustancia. Colombia produce cocaína, volvamos a la cocaína como anestésico y generamos un mercado. No simplemente producir unas sustancias para sacar y después nos vendan empaquetado 10 y 50 veces más caro. Gracias. Sí, imagínate una cocaína sintética y ya lo hacen en farmacias y ya no se necesita en farmacéuticas. Ok, última pregunta y después vamos con ustedes. Hola, acerca de las líneas estas de producción y consumo justamente, ¿cómo ven o más bien también un poco como, pues me salió la duda justamente en esta duda que dice ¿qué es ser campesino cocalero? ¿Qué tanto, por ejemplo, la representación de ser consumidor, no, de ser productor, afecta dentro de la movilización política, ¿no? Por ejemplo, en esta producción que se puede legalizar de la, no sé, de la amapola para un comercio pues farmacéutico legal, por ejemplo, ¿hay una movilización? ¿Hay algún movimiento político ahí dentro de los productores? Sí, muy bien, muchas gracias. Ok, vamos con cada uno 2 minutitos. Brevemente, para responder tal vez a tu pregunta y referirme a lo que menciona David, sí hay organizaciones cocaleras en todos los Andes, sin embargo, hay un tema muy complejo con respecto a las organizaciones cocaleras y es que el debate se ha ideologizado, es decir, se ha puesto en el espectro ideológico y de nuevo estamos olvidando que es un tema de criminalización, de inclusión social, de justicia social y hay unos intereses políticos que manipulan en muchas ocasiones estos movimientos políticos. Sí están organizados y es interesante verlos con más detalle, pero tienen esos riesgos. Con respecto a lo que dice David, los riesgos son todos, por supuesto, sin embargo, el llamado siempre ha sido a que quienes han tenido un trato menos malo puedan ser un poco más empáticos con quienes han sido criminalizados históricamente por su vocación agrícola, nada más sino su vocación agrícola, no es una vocación criminal, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, primero la del consumo, ¿sí? Sí hay consumo, tanto de opio como de heroína, y de morfina, pues obviamente para cuidados paliativos. El de opio es un consumo en zonas turísticas, pues algo exótico, consigues algo de opio generalmente adulterado, se lo pones a un cigarrillo de marihuana y te lo fumas. Que finalmente no es la forma de realmente aprovechar la sustancia, ¿no? Que es volatizada, es decir, estás quemando algo, no estás aprovechando nada. Y las cifras sobre la encuesta nacional del 2008 de consumo de sustancias psicoactivas habla de alrededor de 15.000 consumidores de heroína, pero pues esto es un muestreo que finalmente tú dices, ¿de dónde sacan esa cifra, no? Pues digamos que ahí también de nuevo las cifras oficiales y el país real, pues eso tiene una distancia enorme. ¿Cómo se lava la plata? Bueno, digamos que en la economía campesina se invierte la plata. Entonces, lo que podemos ver es que una familia que estuvimos conversando bastante, que tiene más de 30 años cultivando amapola, pues ellos aprovecharon muy bien la bonanza cuando el precio estaba bueno y los cultivos daban buen rendimiento, digamos, en términos económicos,
¿Aprovecharon para qué? Para mejorar la casa, porque tenían unas casitas con techos de paja y estas cosas, y bareque y materiales así, ahora tienen su casita con otros materiales, etcétera. Algunos aprovecharon para comprar tierra, sí. Pero en el caso de Nariño y Cauca, por ejemplo, donde no están estas grandes extensiones de tierra baldías como en el Caquetá, en el Guaviare, en toda esta región amazónica y Orinoquía, en Nariño y Cauca hay más minifundio. Entonces, pues sí, un campesino que no tenía tierra compró un pedacito de tierra, ahora tiene 1 hectárea, y en esa hectárea pues tiene todo su sistema productivo. Entonces le invirtió comprando tierra, mejorando la casita, montando un negocio que es una tiendita, etcétera. Y actualmente una familia puede ahorrar el producto de la amapola para regalarle a la hija cuando cumple los 15 años una moto. Sí, entonces, wow, ese es el regalo, pues, la moto para la hija que cumplió 15 años, o para el chico que va a entrar al bachillerato, tenga la moto, o para irse de paseo al Ecuador a traer mercancía para surtir la tienda. Bueno, es eso, ¿no? Es que la amapola entró en la economía campesina allí y los provee de algo que es efectivo donde nada más sea efectivo, ¿no? Eso no puedes comparar eso con la papa. Lo de las áreas es importante porque oficialmente estamos hablando de cifras de DADIRAN, la Policía Antinarcóticos y de Naciones Unidas. En Colombia hay actualmente alrededor de 600 hectáreas de amapola, ¿sí? En los últimos 3 años se ha duplicado, llegó a caer a 280, 300, ahora va en 600 y va de para arriba. Y obviamente hay un subregistro, porque en campo lo que podemos ver es que está desatada por una cuestión muy sencilla que tiene que ver con los acuerdos de paz, y es el famoso PENIS, que es el Programa Nacional de Sustitución que tú hablaste de él. Y es que lo que vimos en campo, cuando me tocó esa situación que fue muy afortunada de estar en la zona de campo, cuando llega una comisión de la gobernación, digamos de la administración departamental, a anunciar el programa para la sustitución de cultivos ilícitos, obviamente todos los amapoleros dijeron, aquí es, llegó el programa, nos van a dar algo por tener amapola, y como decían los campesinos, hasta los evangélicos votaron la Biblia para sembrar amapola. Sí, ahora todos querían ser amapoleros, cuando antes decían, no, la foto no, por allá no vamos, que por allá no podemos ir. Ahora todos querían llevarnos a que les tomáramos la foto, venga que nosotros tenemos amapola, venga, conozca, etcétera, porque todos querían ser reconocidos como amapoleros. No ha funcionado lo del PENIS porque el PENIS se ha concentrado en coca. Se llama PENIS. El PENIS en coca. Y los amapoleros como que siguen siendo ahí marginales, como que eso no es representativo, no han logrado un espacio político. Entonces políticamente, digamos, no hay un movimiento de amapoleros, pero sí está la COCAM, que es la coordinadora de cultivadores de coca, amapola y marihuana, que está directamente vinculado al proceso de paz, a las FARC y al PENIS, ¿no? Es decir, cómo capturan los recursos que hay para sustitución para trabajar con los pobladores, con los cultivadores. Ya va a terminar, Sara, me faltan… no, yo creo que ahí está la respuesta, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, muy rápidamente entonces. Ciertamente, con respecto a las fuentes de información, ¿no? Justamente lo que hace este reporte es poner en duda las fuentes de información oficiales, tanto mexicanas como norteamericanas, contrastándolas con nuestra observación en campo, tanto de las formas de cultivo como de rendimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si utilizamos, digamos, podemos partir de que más o menos la extensión de cultivo serían en México de 25,000 hectáreas, pero no pudimos explicarnos más que haciendo campo y entendiendo las dinámicas de cultivo, cómo es que podíamos seguir produciendo a pesar de que en teoría se habían erradicado eso. Entonces, el informe es muy completo en ese sentido. De hecho, tiene un apartado muy interesante que es el que escribió Martin Gelsma para intentar diferenciar de dónde provienen las distintas heroínas hay una clasificación de que es sudeste asiático, Sudamérica y México. México comprende Guatemala y México, por ejemplo, y justamente lo que decimos son perfectamente desconfiables estas cifras, ¿no? Frente a lo que se puede observar y los promedios de rendimiento, sí hay una correspondencia, pero no es la correspondencia ni la interpretación que dicen estas fuentes.
Entonces el informe me parece que es valioso en ese sentido, ¿no? Desde luego los Estados Unidos cada vez que han tenido conflictos armados han empujado a México a producir amapola para consumo de dolor, digamos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, y siempre se ha metido, y claro, cuando le conviene empuja los cultivos y cuando no nos culpa de ser los traficantes que destruyen su sociedad, ¿no? Y por último, también tomamos en cuenta no las estadísticas nada más de Estados Unidos, de la DEA o del Departamento de Estado, sino las cifras oficiales de consumo y de salud, que son más confiables, es decir, más o menos cuánto es la demanda, cuántos usuarios existen, que eso no lo dice la DEA, sino lo dice NIDA o las encuestas nacionales de adicciones de los Estados Unidos, y con base en la demanda, el volumen de la demanda, podemos encontrar la correspondencia con lo que vemos nosotros aquí, con independencia de las cifras del Departamento de Estado. Justamente un poco el documento revela la falta de consistencia de estas cifras y su manipulación política, ¿no? Y por último, ¿por qué no se consume? Esa es la pregunta que a mí, de hecho, me llevó a estudiar la amapola, porque ¿cómo es posible que produzcamos tanto y no se consuma? Bueno, eso es relativo. Se consumió durante fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Hubo un consumo primero cultural del opio por los chinos y luego, como había las formas farmacéuticas, también urbano, que fue especialmente mal visto, digamos, eran los peores drogadictos de toda la sociedad, eran los usuarios de opiáceos, ¿no? De hecho, y fue tan fuerte, digamos, y luego el control tan grande, que se eliminaron los medicamentos y ahora voy a explicar un poco por qué no llegó la heroína, que William Burroughs, cuando vino a México, dijo, este país es opiófobo, ¿no? No encontraba dónde encontrar una fuente, ¿no? Decía, es una mierda lo que hay aquí, nadie consume, entonces no hay, parecía que no hay. Ahora, esto tiene una explicación también. La goma en sí mismo como producto es un producto que sí es concentrado, como ya explicamos, es posible guardarlo y tal, es muy oloroso, pero con un proceso relativamente sencillo de conversión a la heroína se hace aún más compacto, aún más poderoso y mucho más valioso en términos de dinero. Entonces, dado que los Estados Unidos compran todo, uno cuando como traficante o como alguien que elabora la heroína, no le conviene ni siquiera dejarlo en los mercados locales. Va directamente a los mercados de Norteamérica en donde el precio es mucho mayor. Entonces, no tiene ninguna necesidad de introducirlo en los mercados locales y el opio consumido como goma, es decir, como fumaderos de los chinos y eso, prácticamente desapareció en parte por una campaña brutal racista del Estado en contra de los chinos en esas partes y de las poblaciones usuarias que en su momento tuvieron acceso, ¿no? Entonces dejó de haber, como explicamos, es una sustancia que no se usa prácticamente en la sociedad, no tiene un valor de mercado en nuestra sociedad y el mercado de la heroína es tan apetitoso y tan grande ahora que no tiene ningún sentido vender heroína en las calles de la Ciudad de México cuando por 10 veces más se vende mejor en Norteamérica, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por quedar hasta el final. Creo que esto es un tema que no se ha abordado en otras mesas y por eso quería dar el tiempo apropiado porque es algo que sí se tiene que discutir en México y si tuviéramos esta conversación en Asia sería otra, porque sí hay un uso tradicional, sagrado, etcétera. Entonces esto es algo que sí tenemos que ir abordando. Entonces muchas gracias a los tres ponentes y nos vemos a las 3:30 para arrancar de nuevo.